¿Qué tal? ¿Cómo les va? Les damos la bienvenida a Hablemos de Salud, programa que durante la siguiente hora tendrá los siguientes temas. Desde la Unidad de Cardiología Clínica de Mar del Plata, vamos a estar hablando junto al doctor Horacio González del infarto agudo de miocardio. El doctor Oscar Gadea, neurogastroenterólogo del equipo de CRENED, se referirá a la constipación. Tendremos a nuestra personalidad destacada de la salud. Se celebró en el Hospital Privado de Comunidad el Día Internacional de la Enfermería y lo vamos a revivir junto a la licenciada en Enfermería Alejandrina Almando. Vamos a conocer qué es la medicina integrativa junto al doctor Simón Mina. Y te vamos a brindar toda la información para que puedas inscribirte en el concurso Colores de mi Ciudad que organiza el Instituto Radiológico. Te propongo que nos acompañes hasta la Unidad de Cardiología Clínica para hablar acerca del infarto agudo de miocardio junto al doctor Horacio González, médico especialista en cardiología. El infarto agudo de miocardio es una patología bastante prevalente y se lo define cuando el mecanismo básicamente es porque se produce una obstrucción en una de las arterias coronarias a raíz de una ruptura de la placa de aterosclerosis. El organismo lo reconoce como si fuera una hemorragia, eso genera un trombo y produce la obstrucción de la arteria, y de esa manera no le llega sangre al músculo cardíaco, que la función que tiene básicamente es llevar metabolito y oxígeno a la célula, al miocito, digamos, a la parte muscular histológica, digamos, del corazón. Y bueno, eso hace que si perdura mucho en el tiempo, se produce una necrosis, que es la muerte del tejido, y bueno, puede causar daño estructural del corazón, dejando afección en la función del corazón o, bueno, en algunas ocasiones también produciendo arritmias, como suele ocurrir en las primeras horas del infarto. ¿Es lo mismo el infarto que el paro cardíaco? Bueno, el infarto se clasifica, hay diferentes clasificaciones del infarto. El tipo 1, que es justamente el que te describíamos. Está el infarto tipo 2, que es cuando hay un desbalance, no es por un mecanismo de ruptura de la placa, sino que es por un desbalance entre la oferta y demanda de oxígeno. Es el caso, por ejemplo, de personas que tienen una obstrucción fija en la arteria y tienen un sangrado, una hemorragia que baja mucho el nivel de sangre en el organismo, y eso puede producir un daño miocárdico. El tipo 3 es justamente cuando se produce un paro cardíaco que ¿qué pasa? En las primeras horas del infarto, cuando hay una oclusión total de la arteria, se empiezan a liberar muchas sustancias, toxinas, dentro del músculo cardíaco, que son potencialmente arritmogénicas. Es como que el miocardio se torna muy inestable eléctricamente y es un sustrato muy importante para la generación de arritmias, y dentro de esas arritmias está la taquicardia ventricular, que puede desencadenar en una fibrilación ventricular, que es la arritmia más letal. Y bueno, eso desencadena el paro cardíaco y la muerte. De hecho, se estipula que de cada 10 infartos, 2, la mortalidad de cada 10, 2 se mueren en la etapa prehospitalaria, es decir, sin tener atención médica. Y los otros 2 tipos de infarto es, bueno, posterior a una angioplastía o posterior a una cirugía cardíaca, pero que no es el tema me parece, de esta nota. Cuando hablamos de miocardio, ¿a qué nos referimos? ¿A la parte muscular del corazón? En la parte muscular del corazón, exactamente. El miocardio es el músculo cardíaco, que es el que sufre cuando se produce esa obstrucción. Los infartos, nosotros a su vez también, como una cuestión más que nada no académica, sino que es importante para el tratamiento, para nosotros, para los cardiólogos, uno que lo definimos
en función a las características del electro, que es una cuestión muy técnica, pero si es con elevación del segmento ST, que es una parte del electro que se altera, eso nos está indicando que la obstrucción es total de la arteria, lo cual tiene un tratamiento, que eso es de los más graves, digamos, y tiene un tratamiento determinado, que la idea es tratar de abrir la arteria lo más rápido posible. De esa manera, al destapar la arteria, lo que hacemos es disminuir el tamaño del infarto y disminuimos justamente las complicaciones y el daño del miocardio. Me imagino que en este tipo de patologías el factor tiempo debe ser muy importante. Sí, el tiempo es fundamental, sobre todo para este tipo de infarto. El otro infarto, que es cuando no hay elevación del segmento ST, si bien también es una urgencia, pero da más tiempo a estabilizar al paciente, se trata con medicamentos y se puede postergar un poquito la realización de un cateterismo y resolver el problema. En el infarto agudo de miocardio con elevación del ST, la premisa es justamente consultar rápidamente a algún centro asistencial, porque la clave está en destapar la arteria. Ya el mecanismo básicamente para destapar la arteria puede ser o con medicación, que se llama anfibrinolítico, que es un medicamento que se pasa en determinado tiempo y que lo que produce, como su nombre lo indica, una fibrinólisis, una ruptura del coágulo, y de esa forma destapa la arteria, que cuanto más rápido es más efectivo es. Y si no, lo que sí se tiende a hacer hoy en día y que sí tiene prácticamente una efectividad mucho más elevada, es la realización de un cateterismo con la colocación de un stent, y de esa forma se destapa la arteria. También la gravedad del infarto lo da qué tipo de arteria afecta, porque como bien sabemos, las coronarias tenemos dos, una derecha y una izquierda. La izquierda a su vez se divide en dos ramas, una que es la circunfleja y otra que se llama la arteria descendente anterior. Esa es la más grande de todas las arterias y generalmente afecta, o sea, le lleva irrigación a gran parte del músculo cardíaco. Con lo cual, cuando se produce un infarto de ese territorio, estamos ante un infarto extenso y que generalmente son los que muchas veces se pueden complicar. Con la afección de las otras arterias, si bien también existen complicaciones, pero son más como complicaciones arrítmicas, más complicaciones en la fase aguda, digamos. Quédate, porque en instantes seguiremos hablando acerca del infarto agudo de miocardio junto al doctor Horacio González, médico especialista en cardiología. Y en el próximo bloque, ya te lo adelanto, estaremos conversando con el doctor Oscar Gadea acerca de un tema que nos genera mucho pudor y del cual no se habla tanto: la constipación. Seguinos también en Instagram, somos hablemosdesalud.tv. Instituto Radiológico Zona Norte. Inauguramos una nueva sede en Constitución 6779 para brindarte una mejor atención. Central única de turnos 499-1400, www.irradiológico.com.ar. Instituto Radiológico, acompañando el crecimiento de la ciudad. ¿Necesitas atención médica ágil, sin turno y cerca tuyo? Clínica 25 de Mayo cuenta con un nuevo servicio de demanda espontánea en Zona Sur. Consultas médicas, enfermería, recetas y diagnóstico por imágenes, todo sin turno previo. Te esperamos en Avenida Mario Bravo y Jorge Newbery de lunes a viernes de 8 a 20 horas. Clínica 25 de Mayo, una clínica cerca, es una clínica con valores. Equilibrar, Centro de Otorrinolaringología, Vértigo y Mareos. Único centro de la ciudad con área especializada en otorrinolaringología infantil. Estudios auditivos y vestibulares de alta complejidad. Arenales 2901. Turnos por WhatsApp 223-448-2002. Turnos online equilibrar.com.ar. Pinturas, revestimientos, pisos y papeles, todo para tu obra. Pinturerías DRAP.
construcción en seco, sistema steel frame. Encontranos en redes como @pintureríasdrap. 45 años construyendo junto a vos. Nos vamos hasta CRENED, Centro de Rehabilitación Neurodigestiva, para hablar junto al doctor Oscar Gadea acerca de un tema que nos incomoda bastante, la constipación. Bueno, la constipación es un evento muy frecuente, es un motivo de consulta importante, es un trastorno heterogéneo que lo podríamos definir como una dificultad en la expulsión, una evacuación compleja, difícil, que requiere un esfuerzo adicional al habitual, que suele ser infrecuente y de un contenido escaso. La prevalencia de constipación es muy alta. Nosotros hicimos un estudio en Argentina, por lo tanto tenemos datos locales. Hicimos un estudio en población general en todo el país y pudimos establecer que globalmente la constipación es del 9.2% en la Argentina, pero cuando separamos por sexo, la mujer llega al 15%, lo cual es altamente prevalente. Globalmente en el mundo hay distintos datos de prevalencia que son amplios, pero en general más o menos el 15%, entre el 15 y 20% de la población mundial sufre algún tipo de constipación. ¿Y cuáles son las causas por las cuales se presenta la constipación? Bueno, básicamente definimos dos tipos o dos grupos de pacientes constipados. Aquellos que tienen una constipación primaria, que es la que vamos a hablar en el día de hoy, y que tiene principalmente dos factores involucrados. Uno es alguna dificultad en el intestino y otra dificultad en el ano recto. Esos serían donde no hay una causa secundaria. Las causas secundarias son, digamos, están vinculadas o a un proceso patológico o un pólipo o un tumor del colon, por ejemplo, que puede producir constipación como uno de sus síntomas, a ciertas alteraciones médicas como la diabetes, el hipotiroidismo, etc., o al uso de medicamentos como los opioides, que hay una constipación por opioides, y antiespasmódicos, entre otros medicamentos. Esas son las dos causas. En general podemos decir que la constipación, cuando es el colon el problema, suele tener ciertas características y una de ellas es la dificultad para transportar la materia fecal o el contenido, digamos, intestinal desde el colon derecho hasta el recto. O sea, entonces todos los esfuerzos tienen que estar dirigidos en este tipo de pacientes a lograr que haya una mejor actividad peristáltica del intestino para que llegue el contenido al recto. El segundo grupo, que es el llamado constipación por trastornos anorrectales o del piso de la pelvis, está vinculado con una dificultad en la expulsión. O sea, el paciente, en el momento de la expulsión, tiene deseo evacuatorio, pero no puede expulsar. El paciente con un trastorno de colon puede no tener un deseo manifiesto, mientras que el otro no, el otro sí tiene un deseo de evacuar y ve que no puede a pesar de sus esfuerzos. Estamos hablando de que la constipación es no poder ir de cuerpo. Ahora, la pregunta es, además de esta sintomatología, ¿hay otras también que la acompañan? Sí, en general, cuando uno dice soy constipado, piensa en la frecuencia evacuatoria y piensa que tiene que ir al baño todos los días. En realidad no es así. Es muy amplio el rango de lo que se considera normal, pero se requieren al menos 3 deposiciones semanales para no ser constipado. O sea, con menos de 3 deposiciones somos constipados. Pero aparte de eso, uno puede ir todos los días y tener alguna de las otras características que tiene un paciente constipado. Por ejemplo, una es el esfuerzo excesivo para poder expulsar las heces, tener heces duras, demasiado duras, tipo bolitas, tipo caprinas, que también requieren un esfuerzo adicional, tener la sensación de evacuación incompleta, uno evacúa y sienta que no puede evacuar completamente, tener la sensación de tener como una obstrucción a nivel anorrectal que le impide la expulsión y por último tener que utilizar maniobras manuales para facilitar la evacuación. Esas son las características. La evacuación normal se genera por la llegada de la materia fecal o del contenido fecal al recto. Eso genera un reflejo que actúa sobre uno de los esfínteres. Nosotros tenemos 2 esfínteres, un esfínter interno que es involuntario, que está en contracción permanente para evitar que se escape el contenido rectal, y otro esfínter externo que es voluntario, que es el que nosotros utilizamos cuando deseamos ir al baño.
En general, la constipación empieza como un fenómeno involuntario. O sea, yo a veces escucho que el paciente va al baño con algo para leer hasta que le den ganas. No le van a dar ganas, porque es involuntario. Entonces, cuando se produce la llegada al recto y eso genera el reflejo anorrectal, ese reflejo hace que el esfínter se relaje. En ese momento va un mensaje por el famoso eje cerebro-intestino hasta el cerebro, donde se procesa esa sensación y viene la orden para evacuar. En ese momento, ¿qué hacemos? Hacemos fuerza. O sea, para lograr una buena evacuación tenemos que lograr una buena presión intraabdominal que secundariamente aumenta la presión intrarrectal y relajar la musculatura de la pelvis para que el contenido no encuentre resistencia a su paso. De esa manera logramos una buena evacuación y empezamos el día con otra mirada, porque no hay nada mejor que empezar un buen desayuno y después desocupar adecuadamente el intestino. ¿Qué pasa en el paciente que tiene lo que llamamos una obstrucción funcional del tracto de salida o una alteración? Dejando de lado supongamos que el paciente no tiene un problema en el colon y que llega bien el contenido al recto. Cuando llega el momento de expulsar, el esfínter interno, que decimos que es involuntario, se relaja perfectamente, pero el segundo esfínter y algunos músculos del piso de la pelvis no se relajan adecuadamente, generando una obstrucción al pasaje. Generan como una zona de alta presión que impide que el contenido sea expulsado y cuanto más fuerza hacemos, peor es la situación. ¿Por qué puede ocurrir esto? Puede ocurrir porque a lo mejor nunca aprendimos a relajar adecuadamente el esfínter, como pasa en muchos chicos. Esto se suele ver en chicos también. Puede ocurrir que haya habido un episodio de dolor, alguna fisura anal o una hemorroides o algo que produzca dolor en la zona anal y que en el momento de la expulsión, en el momento de evacuar, tengamos dolor. Entonces eso nos va a generar una doble un doble sentimiento. Por un lado queremos evacuar nuestro intestino, pero por otro lado no queremos que nos duela. Entonces generamos como un freno adicional y ese freno hace que con el tiempo ese músculo adquiera un comportamiento inadecuado. Se llaman trastornos conductuales. El músculo adopta una conducta diferente. Y también puede haber eventos psicológicos o situaciones psicológicas serias que a veces impactan en nuestra vida. El sistema nervioso también tiene un impacto sobre el colon, pero probablemente a nivel de la región anorrectal se noten de una manera diferente. Lo interrumpimos por unos instantes al doctor Oscar Gadea, que en breve continuará hablándonos acerca de este tema, la constipación. Míranos también en YouTube. Encontranos como Hablemos de Salud y suscríbete. REME, Centro de Rehabilitación Médica Integral. Calidez y amplia experiencia en el abordaje de patologías neurológicas, traumatológicas, laborales, deportivas y más. Atención presencial, domiciliaria y a distancia. Encontralos en sus 3 centros y en las redes www.remerehabilitacion.com.ar. REME, facilita tu función. Licenciado en Psicología Leonardo Pontoriero. Trastornos de la personalidad, problemáticas de pareja. Para consultas y turnos, comunícate al WhatsApp 223-536-7243. Licenciado Leonardo Pontoriero. En Electroconstitución llevamos más de 25 años iluminando tus espacios. Vení a conocer nuestro nuevo showroom en el lugar de siempre. Constitución y Vicente López y Planes. Innovación, tecnología, todo en electricidad y los mejores productos en iluminación. Seguinos en redes. Cada 12 de mayo se celebra el Día Internacional de la Enfermería por conmemorarse el aniversario del nacimiento de Florence Nightingale, un referente para todas las personas que ejercen precisamente esta profesión. Nosotros fuimos al Hospital Privado de Comunidad para dialogar con la licenciada en Enfermería Alejandrina Almando, quien nos habló no solamente de cómo lo celebraron en la institución, sino también de los diferentes lugares en los cuales se puede desempeñar un enfermero.
Estamos con la licenciada en Enfermería Alejandrina Almando, jefa del Departamento de Enfermería del Hospital Privado de Comunidad, porque esta vez el Día de la Enfermería se vivió de una manera muy particular aquí en el HPC. ¿Cómo fue? Bueno, fue sí un acto totalmente distinto a los que habitualmente tenemos. Hicimos una entrega de premios, los Flores Nightingale 2026. ¿Que tuvieron que ver con qué? Y en celebrar nuestro día de una manera distinta, conmemorando a quien para nosotros es la mujer que cambió la enfermería moderna y es nuestro representante. Bueno, y quisimos agasajar así, honrarla a ella y también honrar a los colaboradores que forman parte del Departamento de Enfermería, enfermeras y enfermeros profesionales que día a día, bueno, cumplen sus funciones dentro de nuestra organización. ¿Podemos decir cuáles son las características fundamentales que tiene que tener una persona que se dedica a la enfermería? Sí, tiene que tener empatía, humanidad por sobre todas las cosas, obviamente que un amplio conocimiento técnico y un amplio conocimiento profesional, además de otros valores que creo que están representados en casi todos los enfermeros del mundo, que tienen que ver con el orden, la estructura, el conocimiento científico. Bueno, y esto que nos hace ser por ahí diferentes a muchas otras profesiones técnicas, que tiene que ver con lo humano, entendiendo que detrás de cada paciente hay una persona que necesita ser cuidada, escuchada, contenida. Bueno, y nosotros somos ese puente entre el médico y el paciente, ¿sí?, que convive con ellos 8 horas y que tratamos de estar siempre brindándoles el mejor de los cuidados. Es un puente que se convierte en fundamental en una institución de salud porque es la cara visible de la institución ante el paciente. Exacto. Y muchas veces es el nexo cuando el paciente no se anima a hablar o cuando el paciente no puede hablar. Bueno, es la enfermera quien sí oficia las veces de puente con el médico. ¿Y termina siendo la voz del paciente y de la familia? Sí, muchas veces también es eso. Es recordarle a la familia, cuéntele al médico, ahora cuando venga el doctor cuénteselo, hable con él, explíquele. Y bueno, tratar de ser también en ese nexo educadoras muchas veces de la familia al momento del alta, ¿sí?, cuando el paciente por ahí se tiene que ir con algún dispositivo o necesita algo especial en su casa. Bueno, nosotras tratamos de ser el puente con la familia también para hacerlos parte del cuidado. Hablamos de la empatía, pero también hay que hablar de la formación en cuanto a lo técnico. Lleva muchos años formarse como enfermero o enfermera y eso también debe tener su dificultad y su complejidad. Sí, por supuesto. La carrera es universitaria, son 5 años, la licenciatura 5 años y medio, y después están diplomaturas, maestrías, doctorados y especializaciones en lo que uno quiera, porque hay muchas aristas que una enfermera puede cubrir y que no tienen que ver solo con lo asistencial, sino que muchas veces tienen que ver con la docencia, la investigación, y que por ahí son aquellos lugares donde no somos tan reconocidas. No se las ve, pero siempre están. Exactamente, sí, somos la que siempre está. Claro que siempre está presente el equipo de enfermería en las instituciones de salud, no solamente en el contacto directo con cada uno de los pacientes, sino también en los distintos ámbitos donde se pueden desempeñar desde el área de enfermería. Y aprovechamos desde Hablemos de Salud para saludar a todos los profesionales que se dedican a llevar adelante con tanta dedicación esta maravillosa profesión. En 1965 se creó la Fundación Médica de Mar del Plata, basada en un modelo de salud sostenido en el compromiso social, la excelencia médica y la innovación. Con esos principios nació el Hospital Privado de Comunidad, un referente de la salud de alta complejidad en todo el país. Hoy, 60 años después, la Fundación Médica de Mar del Plata continúa firme en su misión para ofrecer el mejor servicio de salud. Fundación Médica de Mar del Plata. 60 años, creando futuro todos los días. Centro de Día Plaza Mitre. Más de 12 años de experiencia avalan nuestro compromiso con los adultos mayores y sus familias, con actividades permanentes para fortalecer la autonomía y socialización. Atendemos PAMI y particulares. Córdoba 2752. Teléfono 223-628-4733.
Genoso. En 12 de octubre y Sabio, Genoso Sanitarios tiene todo en gas y ferretería con el asesoramiento adecuado. Genoso Sanitarios, 12 de octubre 5602. Momento de retomar nuestro diálogo con el doctor Horacio González, médico especialista en cardiología, quien en esta segunda parte de la nota comienza explicándonos cómo es el cuadro clínico del infarto agudo de miocardio. El cuadro clínico característico es un dolor precordial, opresivo, como si uno tuviera un elefante o que le estuvieran apretando el pecho, con sensación muchas veces de falta de aire, acompañado muchas veces de sudoración, náuseas, vómitos. A veces se irradia hacia el cuello, como si le apretaran también el cuello o el brazo izquierdo o ambos brazos. Y en ocasiones también que hace confundir un poco el cuadro clínico cuando el infarto es de la cara inferior del corazón. Eso a veces produce como más síntomas digestivos, que uno siente como un dolor que nosotros decimos en la boca del estómago, en realidad se denomina epigastrio, o en hipocondrio derecho, que justo es el lugar donde está la vesícula, que a veces como que puede producir también síntomas medio de esas características, acompañado también de náuseas y de vómitos, y bueno, uno a veces como que confunde con cuadros digestivos y en realidad estamos ante la presencia de un infarto. Otro capítulo aparte también lo hacen las personas diabéticas. ¿Por qué? Porque los diabéticos no tienen estos síntomas característicos que estaba describiendo antes. Muchas veces pasa de forma más silente, con alguna molestia o con sudoración, o inclusive la primera manifestación es la muerte súbita, la aparición de una arritmia y la muerte súbita. Entonces los pacientes diabéticos, los cuadros a veces son más solapado y son más insidiosos. Y en un porcentaje inferior uno lo detecta después en un control de salud, que vinieron a hacerse un control por algún motivo y aparece una secuela de un infarto y el paciente nunca tuvo ningún síntoma. No es lo más frecuente, pero también ocurre. Y la prevención es la prevención de todos los factores de riesgo. Como ya sabemos, los factores de riesgos son importantísimos para prevenirlos. En el hombre se da a partir más o menos de los 50, 55 años más o menos. En las mujeres están más protegidas, en principio por las hormonas, pero después que viene la menopausia, tienen el mismo riesgo casi que los hombres. Entonces en las mujeres generalmente el porcentaje, puede aparecer a más de los 65 años. Hoy en día nosotros lamentablemente estamos viendo personas cada vez más jóvenes con enfermedad coronaria. En las personas jóvenes, básicamente, si bien los factores de riesgo son los mismos, en las personas jóvenes lo que más predomina es el tabaquismo, la obesidad, el sedentarismo, el estrés y los antecedentes familiares muy marcados, o sea, que tiene el padre, la madre o algún hermano con enfermedad coronaria joven. Y en las personas mayores ya empezamos a ver los factores de riesgo más tradicionales, como es la dislipemia, la hipertensión, la diabetes. La prevención es fundamentalmente el control estricto de todos los factores de riesgo, el realizar actividad física periódica, el controlar bien el colesterol y bueno, lamentablemente en estos momentos también el tema del estrés crónico. Eso también es un factor desencadenante que es muy importante y también se ve el consumo de sustancias, que eso era una cosa que hace mucho tiempo atrás, yo no soy una persona, no me considero viejo, pero cuando yo arranqué eso no existía y hoy lo vemos más frecuentemente, sobre todo en personas jóvenes, que el consumo de sustancias, que es un factor bastante importante también para la aparición de esta patología. El tratamiento básicamente es lo que te decía hoy, es la consulta rápida y la resolución, o sea, la resolución rápida de esta patología. Cuando es eso, como lo que te decía hoy, que te explicaba, cuando es con una obstrucción total de la arteria, lo que hay que tratar es por algún medio, ya sea
Porque ¿qué pasa? Acá en Mar del Plata nosotros tenemos la posibilidad de llegar y de hacer lo que se denomina angioplastia primaria, que es hacer el cateterismo y tratar de resolver y destapar la arteria. Pero bueno, este programa tiene llegada a múltiples lugares que en la provincia, en el interior, no, lamentablemente eso para trasladar los pacientes es más el tiempo que se tarda que otra cosa. Entonces lo que hay que hacer es destapar, con el recurso que uno tenga, destapar las arterias. Obviamente lo mejor es la angioplastía, pero si no se puede es hacer fibrinolíticos, o sea, hacer el diagnóstico primero, hacer fibrinolíticos, destapar la arteria y después derivarlo a un centro de mayor complejidad para terminar de completar el tratamiento. Bueno, y hacer otros tratamientos con otros medicamentos una vez que pasa todo el periodo agudo de la internación de la unidad coronaria. Bueno, hay que seguir los controles periódicos, controlar estrictamente más enfáticamente todos los factores de riesgo, o sea, la hipertensión, la diabetes, dejar de fumar. Y bueno, y muy importante es que muchas veces nosotros los propios cardiólogos no lo tomamos en cuenta, que es el programa de rehabilitación, que es eso lo que nosotros tenemos acá, que es un poco lo que nos jerarquiza y nos distingue, digamos, en la ciudad, que a cargo de la doctora Giusti tenemos el programa de rehabilitación justamente para este tipo de pacientes, que es una pata casi, te diría, tan importante como la medicación, pero que ni los cardiólogos le damos por ahí la relevancia que tiene, ni los pacientes, como que no les parece como que no es algo importante, y la realidad que la rehabilitación es sumamente importante, porque no solamente es rehabilitar el corazón, sino que rehabilitar toda la parte socioeconómica, porque después de un evento de estos, muchas veces produce cierta afección psicológica, la reinserción laboral, bueno, un montón de connotaciones que es muy importante. Seguimos hablando de salud en las redes. Búscanos en Facebook como Hablemos de Salud. Unidad de Cardiología Clínica, Doppler Color, Ecoestrés, Holter, Rehabilitación del Cardiópata, Ergometría Digital, TIL Test, Mapa, Prequirúrgicos a demanda. Turnos por WhatsApp al 223-562-4416 y online en uccmardelplata.com. La vida avanza. La tecnología aplicada a medicina también. En Clínica Colón inauguramos nueva área de pediatría. Nueva unidad de endoscopía. Cirugía robótica. Clínica Colón, 75 años de vida. En el CED queremos acompañarte en todo momento. Contamos con más de 30 años de experiencia y calidad al servicio de tu salud. Centro de Estudios Digestivos, Mitre 2951, 0223 492 1221. KINERRES, programa de rehabilitación respiratoria dirigido a pacientes con enfermedades respiratorias crónicas. Atención personalizada y supervisada por especialistas en kinesiología respiratoria a cargo de las licenciadas Débora Gelabert y Belén Descenso. KINERRES 223 6 157 119. Esta semana se conoció la noticia de que en el IGA se llevó a cabo una operación de reemplazo de válvula cardíaca por cateterismo. Ahora bien, ¿vos sabés quién realizó por primera vez en la historia una cirugía de válvula cardíaca? Entérate a continuación en nuestra personalidad destacada de la salud de esta semana. Fue en 1923 cuando el doctor Elliot Cutler realizó la primera intervención quirúrgica en una válvula cardíaca. Operó a una paciente de 12 años que sufría de estenosis mitral severa causada por fiebre reumática.
El procedimiento consistió en realizar una incisión en la aurícula izquierda para recortar parte de la válvula mitral estrechada, mejorando así el flujo sanguíneo hacia el ventrículo izquierdo. Este éxito inicial marcó un hito en la historia de la medicina y despertó un gran interés en este campo. Sin embargo, el éxito fue breve. De los 7 pacientes operados por Cutler, solo 1 sobrevivió. Esta elevada mortalidad se debió a que al mejorar el flujo sanguíneo, el procedimiento provocaba una insuficiencia mitral severa. Este escape valvular generaba una carga insostenible para el corazón, lo que conducía rápidamente a una insuficiencia cardíaca. Ante estos resultados desalentadores, la cirugía para tratar la estenosis mitral fue abandonada en 1928. Recién en 1945 se retomaron los esfuerzos para tratar enfermedades valvulares cardíacas con técnicas más avanzadas, sentando las bases de la cirugía moderna. Gracias a visionarios como el Dr. Cutler, la cirugía cardíaca ha progresado exponencialmente, salvando millones de vidas en todo el mundo. Ahora llegó el momento del diagnóstico y tratamiento del origen de la enfermedad junto al doctor Simón Mina, quien hoy nos habla acerca de qué es la medicina integrativa. La charla de hoy, medicina integrativa, sigue habiendo dudas, ¿qué quiere decir? Y cómo se diferencia un poco de la medicina que vamos todos, la medicina alopática. La medicina integrativa integra lo que le pasa al cuerpo con lo que le está pasando a nuestra mente. Hoy la neurociencia, la neurobiología cada vez comprende, hay cada vez más trabajos científicos sobre cómo actúan nuestros estados emocionales y en nuestro cuerpo. Yo hace más de casi 30 años que venimos trabajando en el consultorio, no solamente los síntomas físicos que la persona tenemos, los estudios que trae, los que le mandamos pedir al paciente, sino también qué está pasando en el entorno, situaciones, conflictos que la persona por alguna razón guarda adentro de ella. Y no creemos que esos conflictos queden afuera, no pase nada. No, ya sabemos por la nueva medicina, por el grandioso doctor Hammer, que ese conflicto es psicobiológico y entonces de alguna manera va a impactar en el cuerpo y va a generar esa reacción que después denominaremos enfermedad. Entonces, en esta medicina integrativa lo que tratamos es de ir al fundamento de la raíz, la causa, el origen de lo que está pasando. ¿Se puede siempre? La verdad es que no. Yo hago homeopatía, hago medicina naturista, trato de que también el síntoma se apacigüe a través de elementos naturales. No siempre se consigue esto, porque a veces las personas no vienen en el momento adecuado a la consulta. Pero el poder también trabajar en el entorno, en lo que puede hacer el paciente aparte de tomar medicamentos, genera un cambio extraordinario. Es decir, una terapia psicobiológica y también el entender que algunas situaciones nos tienen que pasar y hasta a veces, aunque parezca muy extraño, la llamada enfermedad nos produce un cambio en nuestra vida, pero un cambio que nos transforma, que nos vuelve más humanos, que nos da un conocimiento que hasta ayer no teníamos. En síntesis, no hay grandes diferencias,
simplemente es incorporar técnicas que algunos llaman alternativas y yo llamo complementarias. Es importante que nos atienda un profesional, obvio, una persona con experiencia desde ya, porque en estos tiempos también se improvisa demasiado, pero es importante unir los elementos y tener esa intuición al paciente que viene, darle lo que le corresponde. Les agradezco y nos vemos. Antes de seguir con el desarrollo de los contenidos del programa de hoy, te recuerdo que el estreno de Hablemos de Salud es los sábados a las 19 a través de la pantalla de Somos, el canal local de Flow. Y que también en nuestras redes, en las redes de Hablemos de Salud, lo vas a poder ver incluso los sábados a partir de las 19. En este plan que tenemos de compartir una hora repleta de temas de salud para que vos estés al tanto de todo lo que tenés que saber. Recordalo, Hablemos de Salud en Somos y también en las redes sociales. Doctor Simón Mina, diagnóstico y tratamiento del origen de la enfermedad, tratamiento psicobiológico, consultas online y presenciales, 223-635-5032, en Capital 011-430-79-609. Palomo Refrigeración, más de 60 años en instalaciones comerciales y refrigeración, servicio y asesoramiento personalizado. Palomo Refrigeración, Avenida Jacinto Peralta Ramos 326, WhatsApp 223-305-2430. Reparación y rectificación de tapas de cilindros nacionales e importadas. Rectitap de Ignacio Dupuy, Juan B. Justo, esquina Malvinas. En el centro de Balcarce, con vista a Plaza Libertad, La Estación Restaurant. Distinguidos platos para disfrutar en el local, hacer takeaway o solicitar para delivery. La Estación Restaurant. Chávez 540. Regálate un gran momento, solo, en familia o con amigos. Hace instantes nos referíamos a la constipación junto al doctor Oscar Gadea y te dijimos que esta nota tenía una segunda parte, en la cual el doctor comienza hablándonos acerca del diagnóstico. El interrogatorio es importantísimo para tratar a estos pacientes, porque ver en qué momento empezó el cuadro, digamos la evolución en el tiempo, la frecuencia, qué factores lo empeoran. Saber si el paciente tiene deseo de evacuar o no tiene deseo de evacuar, eso es muy importante porque eso nos puede ir marcando que el problema puede estar a nivel intestinal. Preguntar si el paciente tiene deseo y no puede expulsar, eso nos hablaría más de un desorden a nivel del piso de la pelvis. Y son elementos que nos pueden ir llevando a un diagnóstico. Por supuesto, tenemos que tener en cuenta que también tenemos que evaluar la constipación secundaria, como dijimos hoy, bueno, descartar síntomas de alarma, como puede ser un sangrado, una anemia o una obstrucción. Con respecto a la colonoscopía es útil para descartar este tipo de problemas, porque a veces nos preguntan si la colonoscopía es útil. Es útil para descartar patología orgánica cuando está indicado, pero no agrega nada al estudio de la constipación. No es necesaria para investigar o para entender por qué el paciente es constipado. Y bueno, y una vez que nosotros interrogamos al paciente, tendremos que empezar a hacer los estudios para diagnosticar esto. Un estudio que cuesta a veces hacer es el tacto rectal, que es un procedimiento que está al alcance de cualquier consultorio y que nos permite evaluar groseramente cómo funciona la región anorrectal. Una vez hecho esto, que en general yo lo hago cuando voy a hacer un procedimiento que se llama manometría anorrectal, que es el procedimiento indicado para estudiar este tipo de procedimientos, de patologías, digamos, sobre todo la parte anorrectal. La manometría anorrectal está indicada generalmente cuando se sospecha un trastorno del piso de la pelvis, pero también en pacientes constipados crónicos que no responden a ninguna terapéutica. Entonces, porque muchas veces coexisten los dos fenómenos y mejorando uno probablemente mejoremos el otro también. La manometría es un estudio que se hace en el consultorio, no requiere anestesia, se coloca una sondita y sirve para medir las funciones anorrectales. Permite medir lo que se llama la presión de reposo, o sea, qué presión tiene reposo
el esfínter anal, y eso puede estar afectado, por ejemplo, en una fisura anal, donde puede haber un aumento de esa presión, pero también es útil para medir una patología muy rara que se ve en chicos que se llama enfermedad de Hirschsprung. Nos permite evaluar la presencia del reflejo. Yo dije que cuando llegaba el contenido al recto generaba un reflejo que relajaba el esfínter. En los pacientes que tienen esta patología, que por suerte es muy rara, hay una ausencia de las estructuras nerviosas, por lo tanto no hay reflejo. Entonces el esfínter no se relaja nunca. Y es muy importante hacer el diagnóstico en chicos, sobre todo, diferenciar el Hirschsprung de la constipación funcional, porque los tratamientos son totalmente diferentes. Otro elemento que medimos es la capacidad de contracción y relajación del esfínter. Le pedimos al paciente que haga un movimiento de contracción y un movimiento de relajación, y ahí podemos ver, en el caso de la constipación, que el paciente cuando intenta relajar lo que hace es aumenta la presión, o sea, hace lo que se llama una contracción anormal, una contracción que llamamos a veces paradojal, o directamente no tiene una relajación, y eso es el problema que tiene ese paciente. Entonces, si nosotros no resolvemos eso, es probable que no resuelva su problema. Es habitual ver que a veces el paciente ingiere fibras, porque la fibra es buena, ya vamos a ver más adelante, pero el exceso de fibras en este caso no resuelve el problema. Hay que después focalizarnos y ir directamente, una vez hecho este diagnóstico, tratarlo en consecuencia. Otra cosa que nos permite ver es la sensibilidad rectal. Es importante que el recto tenga una sensibilidad determinada, porque si el recto no siente, no vamos a tener el deseo evacuatorio. Y ahora se insiste mucho en el tema de la hiposensibilidad, como que hay que estimular demasiado para que el recto sienta la llegada del contenido fecal, y eso puede ser una causa de constipación que también hay que tener en cuenta en estos pacientes. Y por otro lado también medimos la cantidad de aire necesario o el contenido necesario de volumen de aire para despertar el deseo evacuatorio, y la tolerancia máxima, la tolerancia que el paciente pueda sentir, y eso es importante en la constipación, pero también es importante en otras patologías como el intestino irritable. Conocida la causa, ¿cuál sería entonces el tratamiento? Una vez que tenemos ese diagnóstico, ¿cómo tratamos la constipación? Bueno, en el caso de cuando nosotros sospechamos que la causa es por un trastorno, digamos, del colon, la idea, bueno, es indicar fibra dietética, como puede ser, usamos bastante nosotros y en otros centros importantes, frutas como las ciruelas secas o el kiwi o el mango, que tienen una adecuada cantidad de fibra y sobre todo que se pueden medir, y que el paciente lo puede llevar a su trabajo, a su estudio o a donde sea. Le permite esa flexibilidad. También se puede usar el salvado de trigo o de avena como primera medida. Si esto no funciona, bueno, se pueden pasar a usar algunos laxantes. Nosotros usamos más los laxantes osmóticos, que modifican el volumen y la calidad de la materia fecal, haciéndola más fácil de expulsar, como puede ser el polietilenglicol o la lactulosa, como primeras medidas. Y después hay otros laxantes que en general tratamos de no usarlo, pero bueno, se pueden llegar a usar. Y si esto no funciona, bueno, tratamos de usar medicamentos que actúen sobre la motilidad del intestino. Hay algunas drogas nuevas que nos permiten utilizar de esa manera, mejorar la motilidad. A veces funcionan, a veces no, pero el objetivo en estos pacientes es que el contenido llegue al recto, porque el problema está en el colon. Eso como está en el colon. Ahora, ¿qué pasa cuando el problema está en lo que llamamos el ano recto? Ahí nosotros tenemos un músculo, que es el esfínter anal externo, que es el problema. Hay otro músculo que es puborectal, pero no quiero entrar en demasiado detalle, pero son los músculos del piso de la pelvis. Y nosotros ahí tenemos un problema porque esos músculos no responden adecuadamente. El músculo está sano, es normal, pero no responde adecuadamente. Trabaja de modo totalmente anormal o paradojal, como dijimos recién. Entonces, en ese caso, nosotros, el objetivo, hemos dicho que era de la evacuación, era aumentar la presión intraabdominal, o sea, tenemos que trabajar en ese aspecto, tratando de mejorar la fuerza, la presión intraabdominal, porque eso va a transmitir esa presión al recto, por un lado, y por otro lado, lograr que se relaje en el piso de la pelvis, para que la evacuación sea adecuada. Y en ese caso contamos con una herramienta que es el tratamiento con biofeedback, que es una técnica que ya lleva bastantes años utilizándose para tratar específicamente este tipo de trastornos y que nos permite
Es una técnica de condicionamiento operativo que permite visualizar al paciente cuál es el problema. El paciente se le coloca un balón, se puede hacer con electromiografía, en fin, hay distintas técnicas para censar los movimientos esfinterianos y el paciente eso lo puede visualizar o en una pantalla o en un display digital o donde sea y puede ver qué pasa cuando contrae su esfínter y qué pasa cuando relaja. El paciente va a ver que cuando contrae su esfínter, en el caso del constipado, la contracción suele ser aceptable, buena, pero cuando intenta relajar, la presión en vez de bajar o descender como correspondería, aumenta. O sea, realiza un movimiento paradojal, un movimiento normal. El tratamiento consiste en que el paciente vaya revirtiendo esa situación. Por supuesto que no es fácil, pero es prácticamente el tratamiento de elección. No hay muchas opciones de tratamiento, porque acá los laxantes no funcionan, la fibra no funciona, la cirugía, no vamos a operar un músculo que está sano, a ninguno se le ocurriría operar un músculo sano. Entonces lo que tenemos que hacer es rehabilitarlo. Es un tipo de rehabilitación en el cual el paciente tiene todo el peso del tratamiento y de la tecnología. Pero de todas maneras es un poco el que tiene que ponerse al hombro la difícil tarea de que ese músculo trabaje correctamente. ¿Estaríamos educando de alguna manera al esfínter? Exactamente, es como una reeducación, que probablemente el esfínter trabajó bien en algún momento, entonces hay que reeducarlo. Pero bueno, no es fácil, nosotros en general hacemos una sesión semanal, en algunos centros hacen 1 o 2 sesiones semanales, el tiempo que sea necesario. El problema que tenemos es que lamentablemente muchas coberturas médicas no cubren esto y es un problema porque uno hace el diagnóstico y si después no podemos hacer el tratamiento, uno se siente que en cierta medida hizo un esfuerzo para no lograr absolutamente nada. Pero de todos modos, la buena noticia es que llegando a un buen diagnóstico también se puede llegar a un buen tratamiento. Exactamente. Es importante hacer el diagnóstico. Hay otros métodos diagnósticos de los cuales no hablamos demasiado, pero creo que el test diagnóstico fundamental es la manometría no rectal. Y bueno, ya te digo, nos permite definir claramente dónde está el problema. ¿Ya te suscribiste a nuestro canal de YouTube? Si todavía no lo hiciste, te invito a que lo hagas. Búscanos como Hablemos de Salud. Suscríbete y allí vas a encontrar un gran archivo de entrevistas, de notas y de informes que seguro te van a interesar. En YouTube, Hablemos de Salud. CRENED, Centro de Rehabilitación Neurodigestiva del Dr. Oscar Gadea, Neurogastroenterología, Diagnóstico y Tratamiento Interdisciplinario de los Trastornos Funcionales Digestivos. La Rioja 2384, segundo A, 223-601-9442. En Tandil, Hotel Francia, testigo de 100 años de historia de una ciudad increíble. Avenida Colón 1580, 0249-442-3240, elhotelfrancia.com.ar. Cirugía de nariz, orejas, aumento y reducción mamarios, liftings, cirugía de párpados, abdomen, Centro Integral de Cirugía Plástica Colón, WhatsApp 223-556-9988, en Instagram, Cirugía Plástica Clínica Colón. Colección Otoño-Invierno en Cuenco de Agua, talles del S al XXL y en jeans del 24 al 56. Cuenco de Agua, Constitución 7314. Seguinos en redes. Ahora la información nos lleva hasta el Instituto Radiológico, que lanzó la convocatoria para su concurso Colores de mi ciudad. El concurso consiste en que envíes a través de la página web www.irradiológico.com.ar una fotografía de algún paisaje de la ciudad de Mar del Plata. Durante junio y julio se recibirá el material fotográfico que luego será seleccionado por un jurado vinculado a la fotografía y al Instituto Radiológico. El objetivo es que a través de la fotografía te expreses retratando distintos paisajes de la ciudad.
habrá 12 fotos ganadoras que serán utilizadas para los calendarios 2027 del Instituto Radiológico y a su vez, entre las 12 finalistas se elegirán 3 primeros puestos que obtendrán premios especiales. Las imágenes nos importan y hace más de 50 años que nosotros nos expresamos a través de ellas. Ahora te toca a vos. Colores de mi ciudad. Consulta las bases y condiciones para participar en www.irradiológico.com.ar. Llegamos al final del Hablemos de Salud de hoy. Esperamos que ustedes hayan disfrutado del programa tanto como nosotros al realizarlo. Y les proponemos que sigamos en contacto durante la semana a través de las redes sociales que fuimos mencionando durante todo el programa. En Instagram, en YouTube y también, por supuesto, en Facebook. Lugares en los cuales a lo largo de la semana iremos publicando todas las notas que ustedes vieron hoy en nuestro programa. Y ahora sí, renovamos la invitación para volver a vernos dentro de 7 días aquí en Hablemos de Salud.